Hoy el Ministerio de Justicia presentó una de sus nuevas cárceles. La verdad es novedosa la presentación que tiene. El proyecto, por lo menos, de alguna forma va a permitir que se logre el objetivo constitucional que nunca se cumplió: separar los procesados de los condenados, con nuevas posibilidades también en cuanto a lo que se refiere al control de máxima seguridad. Teresa Fretes estuvo allí en la cárcel de Mingaguazú, que fue presentada hoy por el ministro Ángel Marchini. Nos va a contar qué es lo que vio y si realmente se acerca a una posibilidad de trabajo de reinserción de los presos. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, Iván, ¿cómo están? Asimismo, estuvimos recorriendo, la verdad es que la primera vez que se nos permitió ingresar a esta nueva sede de la penitenciaría de Mingaguazú. En ocasiones anteriores las autoridades no permitían. Eso sí, fuimos vedados de ingresar a observar un poco qué es lo que tiene de extraordinario el pabellón de máxima seguridad, que también se va a habilitar en las primeras semanas de junio. Se prevé ya la mudanza de los primeros internos a esta nueva penitenciaría de Alto Paraná, que está en Mingaguazú. Estuvimos observando nosotros que la mayoría de las celdas, o al menos a las que nosotros pudimos ingresar, tienen 4 camas en total. 4 camas en total. Todas las celdas tienen su propio sanitario. Tienen como algunos bloques para colocar seguramente las pertenencias personales. Las camas son todas así fijas, de cemento. Ya tienen los colchones que están nuevos, por supuesto. Sí, los espacios son un poco más pequeños de lo que nosotros esperábamos. Esperábamos que sea un poco más espacioso. Las camas también son bastante reducidas, o sea, no esperábamos tampoco un somier en ese lugar, pero sí era un poco menos de lo que yo esperaba, por lo menos de lo que se venía pintando, Osvaldo. Sí vimos que tiene bastante seguridad, un sistema de control en el ingreso, donde se le va a fichar a todas las personas que van a ingresar, se le va a tomar incluso fotografía, igual que un sistema migratorio. Por ejemplo, cuando uno va a salir del país, normalmente se le hace mirar un ratito la cámara, se le toma foto y luego se le toma sus datos. Es así que se instalaron también esas cabinas similares a esas cabinas que vemos en migraciones para el ingreso a la penitenciaría. Los pabellones están bien independientes uno del otro. Vemos un amplio patio allí en el centro. Vimos que también las puertas, por ejemplo, estaban bastante seguras, tenían llaves convencionales, tenían pasador y tenían también un sistema de bloqueo eléctrico que se va a poder abrir tanto mediante el sistema automatizado, mediante un software, tenemos entendido, como también en forma electrónico, porque tiene un centro de comando. También el acceso a las celdas, según el ministro, es que ya no se va a permitir, por ejemplo, agrupar a los internos de ciertas facciones en un pabellón y otro, porque acá en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este sabemos que hay pabellones, por ejemplo, comandados por grupos criminales, donde entran otro tipo de presos, donde se cobra por la seguridad, donde los guardias no entran, y que incluso son lugares o espacios donde se comercializan todo tipo de mercancía, como vimos en reiteradas ocasiones, una situación sabida por las autoridades del Ministerio de Justicia, y que ellos mismos reconocieron y siguen reconociendo en sucesivas ocasiones, de que todo ese hacinamiento y toda esa estructura de corrupción genera toda esta situación en la penitenciaría actual de Ciudad del Este, que supuestamente ya se va a terminar aquí en la nueva penitenciaría de Mingaguazú. Ya está en la lista de las primeras personas que van a ser trasladados. Decíamos que en la parte convencional, por ejemplo, van a ser llevados primeramente 40 personas que van a estar en las celdas convencionales, y otros 15 van a ser llevados en el régimen cerrado especial, como se denomina a la celda o el pabellón de máxima seguridad.
Vamos a ver los cerca de 1.600 internos que están en la penitenciaría de Ciudad del Este, solo poco más de 500 son los condenados, y en este centro que le llaman, ya no le llaman penitenciaría, sino le llaman centro de reinserción social, van a ser trasladados solamente las personas condenadas, y por primera vez vamos a tener esa separación de condenados de prevenidos, como se le dicen a la persona que todavía no tienen una condena, no tienen una sentencia, sin embargo están privados de su libertad también de manera provisoria, o los famosos, las medidas que le dan en los juzgados, o sea que mientras sigue el proceso permanece privado de su libertad. Teresa, ¿dónde queda esta cárcel? Para que la gente se ubique más o menos por la antigua denominación de la ruta, sería kilómetro 20, lado Acaraú de Mingaguazú. Sería en el sector de la parroquia María, en la calle 20 Acaraú, que entra en la parroquia María Auxiliadora, que dicho sea de paso en estos días está de fiesta patronal. Detrás de esa parroquia, a unos kilómetros, está la penitenciaría. Y ahora que decís la ubicación, Iván, también están los grupos de vecinos que hoy justamente se comunicaban nuevamente de que falta todavía obras complementarias, hay todavía caminos muy angostos, incluso algunas partes que donde falta todavía la construcción de camino todo tiempo, porque los vecinos habían solicitado, bueno, ya que vamos a albergar una penitenciaría en nuestro barrio, por lo menos traigan alguna mejora en el barrio. Están teniendo todavía problemas de agua, porque ese sector de Mingaguazú es un sector que se hizo ya varios estudios, porque el hospital también está en esa zona, a pocos kilómetros, donde sale agua salada. Entonces ellos estaban buscando la manera de llevar desde un pozo artesiano a unos kilómetros, porque ese es uno de los principales problemas, o fue uno de los principales inconvenientes también para que se haya demorado tanto la habilitación de este nuevo penal. También los vecinos están pidiendo, Iván, que haya más iluminación, porque es una zona no muy poblada, es un poco alejada, hay muchos terrenos baldíos, vimos que en el trayecto hay muchos yuyales, o sea, es una zona un poco alejada, muy diferente a lo que es el sector donde estaba aquí en Ciudad del Este, que estaba en plena zona céntrica prácticamente, cerca de instituciones educativas, muy cerca de locales gastronómicos, en una zona muy residencial y muy céntrica de Ciudad del Este. Bueno, pero lo cierto y lo concreto es que con esta mudanza tampoco va a ser algo definitivo, porque van a quedar los prevenidos o las personas con pena privativa de su libertad que están todavía con proceso abierto, seguramente un buen tiempo en este sector, a pesar de que el ministro anunció hoy que van a hablar con la gente de la Corte Suprema de Justicia para justamente apurar un poco todos los procesos que se pueda para aumentar la cantidad de condenados y reducir la cifra de los prevenidos, Iván. Y la posibilidad de que tengan acceso a ciertas situaciones laborales o posibilidades laborales, de manera que empiecen a trabajar en el ámbito de la reinserción. ¿Habló de eso el ministro? ¿La cárcel tiene esa capacidad también para generar oficios? Sí, Osvaldo. De hecho, el Ministerio de Justicia firmó un convenio con la Gobernación del Alto Paraná. La idea es que los pupitres, las sillas, los muebles que la Gobernación entrega a las instituciones educativas sean fabricadas dentro del penal. Todas las personas que van a ir mudándose dentro de ese penal van a tener esa posibilidad de reinserción, o por lo menos están hablando de varios programas de terapia ocupacional y también de ocupaciones que puedan generar renta para esas personas. Decía el ministro, ese error no le puede definir a una persona, y que por un error estén allí y no tengan la posibilidad luego de reinsertarse en la sociedad, de reinsertarse dentro de su familia, dentro de su seno familiar, hace que muchas personas definitivamente terminen ya
totalmente en el camino de la delincuencia y sabemos todos que dentro de estos penales es como una fábrica de delincuentes, Osvaldo. O sea, que la gente entra por hurto y sale mínimo como miembro de una facción criminal internacional y con muchísimas otras habilidades, entre comillas, ¿verdad? Ojalá realmente que sirva este penal para una segunda oportunidad y que se pueda implementar esos trabajos remunerados del que están hablando, lo que están anunciando, y que a través de las otras instituciones también se puedan dar ocupación a estas personas, o por lo menos lo que tienen a un remedio, porque lo que van a estar dentro de lo que es la máxima seguridad son personas altamente peligrosas, personas que no tienen casi posibilidad de reinserción, que tienen condenas de muchos años. Ellos van a tener un régimen súper estricto, no van a recibir visitas, van a tener algún tipo de recreación diario, pero no van a recibir prácticamente visitas. Van a también eliminar lo que es la visita privada, según anunció el ministro. Eso ya no se va a tener acceso a eso, o sea que van a ser visitas muy restringidas luego en realidad en este nuevo penal, y entonces suponemos que esto va a inquietar también muchas de las personas privadas de su libertad, lo que va a obligarlos incluso a implementar esos programas de ocupación, ya sea una terapia ocupacional o por lo menos remunerado, para que tengan la mente ocupada en algo. Ahora vimos también que en el sector de la cocina, el sector de sanidad, la estructura era bastante buena, ¿verdad? Faltan todavía muchas cosas, vimos que todavía no está en condiciones de hecho de recibir. Bueno, ojalá que en estos días se pueda ya ultimar esos detalles y se inicie ya esa tan esperada mudanza, Osvaldo, que muchas veces también las personas pidieron que este penal se cierre completamente. En ocasiones anteriores las autoridades habían dicho de que iban a de reducir la mayor cantidad de los prevenidos y, de ser posible, para cerrar este penal, redistribuir esto también en otros penales para que se pueda cerrar definitivamente este penal de Ciudad del Este, que por la ubicación genera muchísimo inconveniente en salubridad, por los desagües que ya no dan abasto, y tanto también por la seguridad. Teresa Frete, muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente para ustedes. Vos habías explicado en alguna ocasión el régimen de seguridad en la cárcel de Emboscada, que me parece que es una cuestión rápida, provisoria inclusive diría yo. No sé si esto ya se puede decir va a ser aplicado por primera vez y va a ser el modelo que van a querer seguir con el tiempo. Y sí, primero vamos a hacer algunas precisiones también. No tengo nada a favor ni en contra de Ángel Ramón Barcini Civils, el ministro de Justicia. ¿Te acuerdas que muchos le criticamos previo a la operación Veneratio? Sí. Cuando se iba de boca y provocaba incluso conflictos políticos. Pero llamarle suerte, llamarle gestión, llamarle cangrejo. Hay que decir que lo que eternamente, entre comillas, se vino anunciando que se iban a construir nuevas cárceles, cada gobierno que subía iba a construir nuevas cárceles para descomprimir el sistema penitenciario, ¿verdad? Empezó la construcción de estas prisiones en el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez y se terminan ahora, o se están terminando ahora en el gobierno de Santiago Peña. O sea, tampoco vamos a darle todo el mérito a Santiago Peña porque Marito fue el que inició las construcciones. Pero es por una coyuntura Barcini el que está empezando a habilitar todas las cárceles. ¿Te acuerdas, por ejemplo, JJ Ríos? Por citar uno de los ministros de Justicia. Asumió que dijo, vamos a construir 5 nuevas cárceles. Yo me acuerdo de la época de Blas Llano cuando era ministro de Justicia de Lugo. ¿De Lugo fue? De Lugo. 2010. 2008, 2010. Él ya había dicho, vamos a construir 5 nuevas cárceles. O Peña cambia, cada ministro que subía iba a construir 5 nuevas cárceles. Está bien, ahora se está ejecutando esto. Entonces, suerte, gestión, lo que sea, pero le tocó a Barcini estar en el momento correcto para ser el responsable. ¿Dónde queda esta prisión? La ruta PY02 y la ruta sexta. Este es el famoso cruce del kilómetro 30. La ruta sexta es la que va acá a Encarnación. Bueno, este kilómetro 30. Este debe ser 25, creo que es el aeropuerto. Ahora se cambiaron todas las denominaciones, toda la ruta. En el kilómetro 26 está el peaje. Después acá está el aeropuerto Guaraní de Mingaguazú. Debe ser 24 por ahí. 23 por ahí debe ser.
Y en el kilómetro 20, Encina, 20 kilómetros antes de llegar a Ciudad del Este, ahí se entran 2.400 metros hasta la nueva cárcel. Como referencia tomamos el centro urbano y la municipalidad de Mingaguazú, quedan a una distancia de aproximadamente 4 kilómetros en línea recta. Esa es la ubicación. Desde arriba, ¿cómo se ve? Según el mapa satelital relativamente actualizado, así. Son 8 módulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 de estos módulos van a tener una capacidad total de unos 168 presos. Y el octavo, que es el de máxima seguridad, por ende, al menos 62 internos. Esta cárcel queda en un predio de 4 hectáreas, 4,20 hectáreas para ser precisos, de acuerdo con la medición de Google. Y el acceso, este es el camino que va y sale allá a la ruta. Son 2.400 metros. Bueno, es una cárcel tipo la que veíamos en las películas. Sí, es así. No tiene nada que ver lo político acá. Estoy aclaro de vuelta, pero... Y como país, ¿cómo estamos? Porque fíjate, estamos celebrando la habilitación de este tipo de cárceles. Cuando deberíamos estar celebrando, por ejemplo, la apertura de escuelas, de universidades. No, nos toca, lamentablemente, celebrar o mencionar las bondades de una cárcel. Pero ¿por qué llegamos a eso, Osvaldo? Porque la mayor parte del crimen organizado que gobierna nuestro país se origina en las cárceles. ¿Y por qué? Porque en las cárceles están los pesos pesados de los grupos criminales que ejecutan estas acciones. Primer Comando da Capital, PCC, Clan Rotela, CR, principalmente estos dos grupos. Oficialmente se llama Centro Penitenciario de Reinserción Social de Mingaguazú. Así se llama esta cárcel. Hasta ahora se llama así. Pero próximamente le darían un nombre especial. ¿Qué quiere decir eso? El de Emboscada, que también se habilitó parcialmente la otra vez, por una cuestión de urgencia, se llama Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada. ¿Quién era Martín Mendoza? Era el policía que murió el 18 de diciembre del año pasado en la operación Veneratio en Tacumbú. Entonces, la cárcel de Mingaguazú todavía no tiene un nombre adicional, pero hasta ahora es Centro Penitenciario de Reinserción Social de Mingaguazú. Algunas de las características que va a tener. Hoy le planteamos esto al viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora. Las cárceles históricamente son cupos políticos, son feudos de seccional hermana. Ya de otra cosa, Osvaldo. Wilfrido Quintana Parodi era el director de la Penitenciaría Regional de San Pedro de Ucuamandiyú. Él era político del ahora gobernador Freddy Tadeo de Clesi Jiménez, ¿verdad? Vos sabés que eso es tradición, ¿eh? No solamente el Partido Colorado, cuando estuvieron los liberales la misma cosa. Totalmente, claro que sí, estamos citando un ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿a dónde quiero llegar? Que las cárceles se convirtieron en cupos políticos. Sí. Entonces, de Joemondó, de Yupila de autoridad, Hashelandera, Ushelan de militante, Jamón se mondota, Osvaldo Mondota, cárcel de San Pedro de Ucuamandiyú. Y no es para darte solamente el cargo. A la gran 7. Porque los directores de cárceles políticos se fueron a pervertir el sistema penitenciario, el espíritu del sistema del sistema de reinserción social. Bola, vea. Ojo la seccionalero y el nombre director de cárcel, bueno, Ave Yacorata privada, Ave Yacorata, Iván, ahora con cantina, Ave pabellón, sí, bueno, 10% de su ganancia. Las cárceles empezaron a ser una máquina de hacer dinero para políticos. ¿Y a qué llevó eso? En 2019, ¿se acuerdan? La masacre del PCC contra el Clan Rotela. Había sido dos narcos poderosísimos, estaban viviendo en régimen de total libertad ahí al lado de la cárcel, en una ñembo granja. Y son algunas de las irregularidades nomás que se detectaron. Entonces, avanzamos. En ese sentido fue designado como nuevo director de esta cárcel Julio César Careaga Vera. Careaga es un funcionario de carrera, no es seccionalero ni cupo político. Llegó a ser ya director general de establecimientos penitenciarios y era director de asuntos internos y anticorrupción. O sea, un perfil relativamente ya hecho idóneo, ¿verdad? Pero de entrada lo que uno ya no es un político. Vamos a partir de ahí.
1.238 internos es la capacidad, para 1.238 es la capacidad de este establecimiento penitenciario. La mayoría de las celdas de alta seguridad son individuales. Hay celdas compartidas y hay celdas individuales. Los presos no van a tener libertad de comunicación, ni siquiera con otros internos. Los agentes penitenciarios van a entrar encapuchados y sin identificación. O sea, el preso nunca va a saber quién es el guardia cárcel que le está atendiendo o le está cuidando. Eso supuestamente por medida de seguridad. Las visitas van a ser limitadas. Y acá está un punto esencial que va a armar polémica, Osvaldo, acordate de mí. Están prohibidas las visitas conyugales. Y a ello no sé si se puede invocar luego a los derechos humanos fuera luego también. Pero los presos condenados, porque esto va a ser solo para condenados, no van a tener el derecho a visitas conyugales. Esos condenados, ahí quiero entender, ¿se va a aplicar en general para cualquier tipo de condenado o van a ser los considerados presos peligrosos, los que requieren máxima seguridad? Bueno, aquí van a trabajar ahora de momento unos 90 agentes penitenciarios de los 124 que habían egresado hace un mes del curso de agentes penitenciarios que se dictó en el Comando de Artillería del Ejército de Paraguarí. Hace un mes egresaron 124 nuevos agentes penitenciarios. 90 van a trabajar acá. Esos agentes penitenciarios nunca trabajaron en otras cárceles. Y está prohibido que los agentes penitenciarios que trabajen en estas cárceles tengan parentesco con otros guardiacárceles de otras prisiones. ¿Con qué se evita supuestamente con eso? Ñamuichueche Iván Leguizamón, guardiacárcel antiguo de Tacumbu. Añe contamina papirema, ya se corrupto, ima. De la se primo Osvaldo Cáceres, eñe nombraco, anga jota minga guasupe. Jabe primo, bate copio. Ahí vos tenés en la cárcel a un interno fulano, ñe amigo, pea. De que estoy ya, pues te di favor. Jale na primo, en que mina sube te un kilo y de merca. O paga por nada, ñande. Eso es lo que en teoría se va a evitar. Se revisan los parentescos de los nuevos agentes penitenciarios con los agentes penitenciarios antiguos y no tiene que haber. O sea, no pueden ser siquiera parientes para evitar que haya primos, hermanos entre sí que trabajen en el sistema de prisión. El tema de las visitas conyugales. ¿Qué me preguntaste vos, perdón? Sí, la restricción del tema de la visita conyugales le va a afectar a cualquier tipo de condenado o va a ser a los condenados especiales. El código de ejecución, y no el código de ejecución, allá vino el código, va a ser eso que el código penal dice, el código de ejecución lo que dice es lo siguiente: cuando una persona es clasificada como peligrosa, automáticamente pierde ese derecho. Y dicen que esa norma incluso está contenida en otro proyecto de ley que tiene que ser defendida ahora en breve. O sea, ellos lo que alegan es, no, Osvaldo, vos sos más peligroso, vos no tenés derecho ni a visita conyugal. Pero sí o sí pues se va a atacar. Sí o sí algún abogado va a atacar. Esas medidas son medidas extremas que según las autoridades del Ministerio de Justicia les permite el nuevo Código de Ejecución. Que ellos, al ser clasificados como peligrosos, tienen restringidas hasta las visitas conyugales. ¿Cómo van a ser seleccionados? Como es una cárcel nueva, y los guardiacárceles también son todos nuevos, ahora se va a hacer una selección. Hoy hay 568 condenados en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Desde mañana se va a empezar a elegir entre esos 568 condenados, 50 o 60 que van a ser transferidos a Mingaguazú, condenados. Y los parámetros van a ser ahora de menor a mayor. Los más buenitos primero se van a ir acá. Los condenados que tengan un perfil no tan peligroso todavía. ¿Para qué? Anilan de guardia cárcel Puyajupe, Aquirohupe, ya entregamos a ITI asesino serial. Entonces también para que los nuevos agentes penitenciarios, literalmente nuevos, ganen primero hábito con presos considerados relativamente maleables o manipulables o como se quiera llamar, ¿verdad? O que se pueda influir sobre ellos. Y después sí, después de esa primera etapa, van a empezar a cargar esta cárcel con presos de alta peligrosidad.
Yo le calculo que todito eso del PCC, que ligaron 40 años por la masacre en San Pedro de Cuamanduyú, van a venir todito acá. Porque hay un pabellón especial para ellos. Dicen que no van a poder estar siquiera hablando entre ellos. Que Osvaldo, vos tenés que poder salir al patio de tal hora, vos entras y va a salir Iván. Y así sucesivamente. ¿Y eso va a pasar con... eso está pasando ya con los Rotela? En teoría sí. Claro, lo que pasa es que nosotros no podemos atestiguar que el clan Rotela está pasando por un régimen tan estricto como dijeron que pasan, porque nadie nos muestra. Y tampoco vamos a poder en este Y tampoco vamos a entrar a ver cómo... Entonces, los más buenitos van a ser los que ahora primero se van a ir. Presos enfermos no se van a admitir. ¿Por qué? Porque dice el Ministerio de Justicia, las cárceles son un foco de propagación. Y nos dijeron que el doctor, como el que trabajó tanto en la pandemia, el exdirector de Vigilancia de la Salud, Sequera. Sí. Sequera dice que estuvo asesorando. Guillermo estuvo trabajando con ellos. Se hizo una especie de plan, un proyecto, y no se van a admitir presos enfermos, como por ejemplo, con enfermedades como por ejemplo tuberculosis. Si hay un preso peligroso pero que tiene tuberculosis, primero se le va a hacer un tratamiento y se le va a curar y después se le va a llevar. Porque las cárceles son focos de propagación y en eso tienen razón. Los idosos, por ejemplo, van a tener que ser clasificados primero. Los enfermos mentales también. Este no es un sistema, un modelo penitenciario para ese tipo de gente. Este es un sistema riguroso, de máxima seguridad, con el que se pretende enderezar a los presos más conflictivos que tenemos en nuestro sistema penitenciario. Y así, entre otras cosas, es lo que señalaron, tema de seguridad. Y acá hay algo muy importante. Tienen todos cámaras de seguridad. Supuestamente las cámaras de videovigilancia son de alta definición y están equipadas hasta con inteligencia artificial, dicen. Dejen nomás la inteligencia artificial. Sí. Va y se vea. Se va a cargar el sistema. Sector 8. Acá nadie puede estar en el pasillo a partir de las 20 horas, ponerle. Y supuestamente la cámara ya va a tener pregrabada la foto del rostro de cada interno de ese pabellón. Entonces ya eso ve. A las 8:02 de la noche, cuando nadie en teoría puede estar en este pabellón, alguien está caminando, la cámara le va a captar reconocimiento facial. Osvaldo Cáceres está en un lugar, en un horario no autorizado. Y ahí los guardias de cárcel tienen que venir, entrar y revisar la situación. Supuestamente es un sistema tecnológico de la Gran 7. Y si es así, vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los grupos organizados que operan desde las prisiones, por lo menos empiecen a sentir ellos ahora la presión que siente la ciudadanía cuando sufre los estragos de sus acciones delictivas, que el excomandante de la policía, Gilberto Fleitas, lo dijo. La mayoría de los casos de sicariato y crímenes se planifican en las cárceles, dijo. Y eso es lo que se pretende eliminar. Se llegó a dar el fenómeno de que hay presos que no querían salir de la cárcel y de presos que querían volver a la cárcel porque se sentían más cómodos allí para poder operar. Esa es una situación real que tenemos en el tema de la penitenciaría. Yo le preguntaba a Teresa el tema de la reinserción. También a mí me preocupa muchísimo eso, Iván, porque se vuelve un camino sin salida. Claro. Y si logramos detenerle a un preso peligroso, probablemente solucionemos el problema por 30 años. Sí. 30 años yo creo que va a aguantar la solución del problema, pero en 30 años después va a volver a hacer lo mismo, porque por lo general son gente muy joven y alguien que es condenado a los 20 años, a los 50 años sigue siendo joven y hasta más experimentado. Y es el gran problema que tenemos en nuestro país. Salen de la cárcel y se encuentran con que las puertas están cerradas para un convicto. Se encuentran con que no saben hacer nada y entonces aplican lo que ellos saben hacer y hasta tal vez ya tengan el vicio de hacer, es de delinquir. Es un aspecto que también entiendo van a estar trabajando por lo que nos estaba explicando Teresa, y de hecho lo tiene que hacer. ¿Se tiene que? Porque o si no vamos a seguir en ese camino sin salida. No, es que le das concreto y barrote nomás también. No. Tenés que plantear, o sea... Te soluciona un buen tiempo, está bien, te soluciona, pero la cuestión de fondo tenés que atacar también, o sea, tenés que darle... Y además, ¿cuánta mano de obra ociosa hay en estas cárceles? Tampoco le puede equipar todas las cárceles y dejarle... O sea, lo que la gente suele reclamar, que por lo menos también ocupen su tiempo en actividad. Eso que dijo Teresa, de que se suscribió un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Gobernación de Alto Paraná y que los presos, entiendo yo, van a construir sillas con pupitres que se van a repartir en las escuelas de Alto Paraná. Actividades como esas
son las que se tienen que dar a estas personas que, más allá de todo también, porque las personas privadas de libertad son seres humanos también. Entonces, más allá de el hecho por el que están recluidos, más allá de la brutalidad de sus acciones, vamos a porque son también seres humanos y merecen, como cualquiera de nosotros, también tener una nueva oportunidad. Muchos podrán estar de acuerdo, otros no, pero es mi opinión y creo que es lo que se debe hacer en este caso. Para los abogados también va a ser un problema porque van a tener que agendar sus visitas conforme al régimen penitenciario que No, van a aplicar. si se ejecuta lo que se anuncia, esto va a dar mucho que hablar, Osvaldo. Quiero decirte que esto se está haciendo a nivel del Ministerio de Justicia, pero hay una aplicación ya basada en el Código de Ejecución también a nivel judicial, ahí en Miñascue. Sí. Y lo están aplicando a Miguel Ángel Infram, alias Tío Rico, procesado por el caso de ultranza PY. Creo que a otros también ya lo están aplicando a partir de ahora, pero esta fue una disposición de la jueza Rosarito Montanía que la defensa cuestionó y sigue cuestionando duramente el régimen de alguna forma de restricción que él tiene ahí dentro de la cárcel, uso del teléfono celular, por ejemplo, cómo lo tiene que hacer, en presencia de quién, se debe informar con quién está hablando. Cuando él sale no puede haber otro preso en el sector donde él va a caminar, su abogado tiene agendada la visita. Entonces son situaciones que en realidad ya los magistrados entienden que son necesarias para aplicarlas, para dar seguridad con relación al preso que es considerado de alguna forma riesgoso por el caso que está afrontando. Tío Rico, por ejemplo, está procesado, ¿no? Él no está condenado todavía y está en una cárcel militar porque así la dispuso o así lo dispuso la jueza del caso de ultranza, que es Rosarito Montanía.